Un saludo de bienvenida a compartir este mensaje de esperanza. Estamos viviendo una etapa de sufrimiento, digamos la verdad. Sí, es decir, hay una situación complicada, hay una situación que nos desajusta, nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort, altera nuestra vida cotidiana y eso produce, claro, unas alteraciones a nivel psicológico, también a nivel espiritual y, ¿por qué no?, a nivel físico, porque es una enfermedad lo que está en el ambiente, ¿verdad? Y hay personas que se enferman, que adquieren el virus, que tienen que pasar una situación difícil en un hospital, y hay otras que inevitablemente mueren. Y frente a todo esto surge una pregunta que algunas personas me han hecho: ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué bueno podemos sacar de todo esto? Y esa es una pregunta supremamente válida, es de esas preguntas fundamentales de la vida, existenciales, que tocan toda nuestra estructura personal humana. Y es válido hacerse esa pregunta. ¿Qué significa sufrir? El origen de la palabra, la etimología de esa palabra es llevar o cargar algo como a escondidas o dentro de uno. Por eso se dice que el sufrimiento es subjetivo, personal, intransferible. A veces nosotros le decimos a la gente: yo entiendo por lo que usted está pasando, pero resulta que no los entendemos, porque no hemos pasado por lo mismo, o porque así nos haya sucedido algo semejante. La persona tiene su estructura propia y yo la mía, y no se vive de la misma manera. Somos a veces un poco ligeros al responder frente a estas cosas. Tampoco las fórmulas religiosas, de esas que utilizamos habitualmente, esas de lugares comunes, tampoco sirven mucho. No, es que Dios va a sacar algo bueno de todo esto, es que Dios nos corrige, es que Dios nos castiga, pero para que nosotros enderecemos el camino, etc. Tampoco sirven. Eso no da respuesta al por qué sufrimos. Lo que sí podemos hacer es que desde nuestra fe, desde nuestra experiencia humana, podemos ir descubriendo el para qué de todo esto. ¿Qué bueno podemos sacar de todo esto? Buda, el fundador de esa filosofía que se llama el budismo, decía que el dolor se nos impone, ¿sí? Que el dolor viene y nosotros a veces no lo podemos evitar, pero que el sufrimiento es opcional. Es decir, nosotros decidimos qué hacer con ese dolor. Si nos victimizamos, si hacemos que eso nos apabulle y empezamos a lamentarnos y que el mundo tenga que sentir lástima de nosotros, o hacemos de ese dolor una ocasión de crecimiento personal, de maduración humana. No es que el dolor sea necesario o que lo tengamos que buscar en el sentido literal. Hay personas que piensan, acabamos de celebrar la Semana Santa entre los cristianos, y hay personas que piensan que lo que nos redimió fue el dolor y le rinden culto al sufrimiento. Y durante muchos siglos se propagó la idea de que hay que sufrir mucho para santificarse y para llegar al cielo. No. El cristianismo no exalta el dolor por el dolor. El cristianismo no le rinde culto al sufrimiento. Nosotros no le rendimos culto al hombre sufriente en la cruz, sino al hombre que sufriendo en la cruz nos ha amado hasta el extremo. Eso sí, más bien, que Él, que pasó por el mundo haciendo el bien y siendo tan excelente persona y tan excelente ser humano, sin embargo, se le impuso el mal, lo persiguieron, lo señalaron, lo calumniaron, lo maltrataron, sus discípulos lo abandonaron, quedó solo en la cruz. Incluso en algún momento casi que expresa que Dios lo ha dejado solo y sin embargo camina hacia allá. No se echa para atrás en las convicciones de la verdad que proclamó, del anuncio de la justicia, del anuncio de la solidaridad, del amor fraterno, del servicio. Y eso le llega como una consecuencia
de su vida coherente. Por eso, ¿qué hacer nosotros entonces con el sufrimiento que ya se nos impuso? O con el dolor que ya nos ha llegado en el cuerpo, en el alma, o en nuestra mente y en nuestra psiquis. Hacer de eso algo creativo. ¿Cómo vas a madurar a través de este sufrimiento? ¿Cómo vamos a salir mejores de todo esto a partir de esta experiencia de sufrimiento y de dolor que estamos viviendo personal, familiar, comunitariamente? Yo los invito a que nos pongamos, si somos hombres y mujeres de fe, en manos de Dios y le pidamos creatividad. Le pidamos que saque de nosotros ideas, saque de nosotros propuestas y sobre todo actitudes. Todo esto de cómo lo gestionemos depende de nosotros cómo gestionemos el sufrimiento y que hagamos de esto algo mucho mejor, que sirvamos, que ayudemos, que nos solidaricemos, de tal manera que cuando salidos de esta situación nos miremos los unos a los otros, digamos, el sufrimiento no lo buscamos, se nos impuso, pero no dejamos que nos dominara, sino que hicimos de él como una catapulta que nos lanzó a ser mejores seres humanos y mejores creyentes. Te invito al amor, te invito al servicio y te invito a que, asumiendo la realidad del sufrimiento como todo ser humano, te pongas al servicio de los demás y ofrezcamos todo esto a Dios por amor. El Señor te bendiga.